Hernán Lacunza la bienvenida oficial. Ahora consecuencia y unos datitos antes, ¿no? A ver, ¿quiénes van a encabezar las listas a diputados, sobre todo digo a diputados nacionales, que es la provincia de Buenos Aires? Mujeres, hablaba de sorpresas. Sí. Diego recién les adelanto un nombre, no voy a desarrollarlo acá. Lacunza me mira con atención, a ver, capaz que él ya lo sabe. Isela Constantini es otra empresaria. Isela de Aerolíneas, en ¿Te la gestión acordás? de Macri. Exactamente, que duró poco en la gestión de Macri en Aerolíneas, ya se fue por algunos motivos, ustedes se acordarán, no terminó del todo bien. Y ahora se suma, o se sumaría, vamos a decirlo así, a Juntos por el Cambio, pero no con el macrismo, es precisamente. Quizás Bueno, esa salida... ¿radicalismo, capaz? Facundo Manes en persona es el hombre que está intentando convencer a Isela para que sea su compañera de Fórmula y Libre, la interna con Diego Santilli. Una interna que te digo que esa grieta de la que hablamos tanto hoy está en Juntos por el Cambio. Digo solo eso, Lu, y en un rato te cuento más detalles. Amores y desamores en Juntos por el Cambio. Y decíamos recién, estamos sentadas con Hernán Lacunza. Bienvenido, buenas noches. Gracias, ¿cómo está Luciana? Hay un millón de temas económicos y cuando empieza la campaña electoral a todos nos agarra como un vértigo, sobre todo en un momento como este, porque la economía empieza como a desdibujarse, como a volverse una ficción, donde en general nos hacen creer que estamos mejor de lo que estamos. Uno de los números que nos traen como de frente a la realidad es la inflación, que apareció hoy y que obviamente es muy alta, no sé si todo lo alta que podría ser en este contexto, pero que nos muestra que el año en términos inflacionarios es una catástrofe prácticamente. La inflación anual este año, Luciana, va a rondar el 50%, que sí, es una catástrofe. El año pasado fue 36%, o sea, hubo una aceleración. Tengamos en cuenta, Luciana, que la inflación es la consecuencia, no es la causa. Viste que discutimos muchas veces, el debate público muchas veces está centrado más en las consecuencias que en las causas, en la inflación, en la pobreza, en el dólar, y en realidad es porque hacemos las cosas más o menos mal para que terminen en eso. En el caso particular de los precios, la inflación del invierno de 2021 es consecuencia de lo que se hizo en 2020, porque hay un rezago, entonces es como un embarazo. Vos emitís pesos de más en el otoño de 2020 y en el verano, invierno de 2021 vas a tener inflación. Entonces ese diagnóstico un poco primitivo que tenía el gobierno el año pasado, que viste que emitimos y no pasa nada, bueno, se ven las consecuencias un año después, 9 meses después. No, porque lo escucho y digo, había posibilidad de no emitir, porque digo, también con el país cerrado como estuvo en 2020, con toda la actividad frenada. O sea, si no emitías, si no dabas ayuda social, también hoy tenemos más del 40% de pobres, no quiero pensar lo que hubiera sido si tampoco había emisión. Porque si no es como que quedamos en una encerrona, ¿o no? No, por supuesto la economía es un juego de equilibrios múltiples, es como un ajedrez, ¿no? O sea, un sistema que vos movés una pieza y repercute en las demás. Lo que sí había, me parece, Maru, es una forma de encarar distinto desde el origen de la pandemia a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. ¿Qué quiero decir? Desde el vamos, el gobierno encaró la pandemia con un falso dilema en de salud o economía. Digo falso dilema porque es medio miope, es de corto plazo, es de semanas, de meses, pero un año después tenemos lo que sabemos, los malos indicadores en materia de salud, con la cantidad de fallecidos y de víctimas que tenemos, y los malos indicadores económicos. Esos falsos dilemas, Maru, te llevan a falsas soluciones y en general de esquina, o sea, extremas. Como es un falso dilema, bueno, es entre la vida o la economía, claro, elijo la vida, pero entonces son soluciones de hacha, te diría, ¿no? De bisturí. ¿Sí? Porque entonces cuando vos cerrás la cuarentena, haces una cuarentena de 6 meses, partiendo de un mal diagnóstico, y después te vas enamorando de tus resultados parciales, porque los beneficios de la cuarentena son inmediatos y los costos son inmediatos, porque la inflación aparece 6 meses después, bueno, vas quedando como rehén de tu propio falso dilema y de tu solución de esquina. Y bueno, está bien, la pobreza se ve un año después y las víctimas y los contagios se ven a la semana. Entonces, bueno, cuando vas tomando decisiones para el próximo lunes y no para los próximos 6 meses, bueno... Ves la historia de la Argentina, digo, ¿no? Porque siempre estamos... pero hablabas recién de los resultados de pobreza o de economía y de pandemia, y teníamos para compartir con vos dos declaraciones que se hicieron hoy justamente porque ayer, lamentablemente, Argentina alcanzó un récord triste, que es el de los 100.000 muertos por COVID.
Genera mucha tristeza dar tantas vidas perdidas innecesariamente, porque podrían haber sido muchas menos, realmente muchas menos. Hay una frase del año pasado, cuando dijo Fernández que prefería 10% más de pobres y no 100.000 muertos, que al final tenemos las dos cosas. Alguien me dijo cuando la pandemia empezó, no hagas nada, dejá que todo ocurra porque se van a contagiar igual, que mueran los que tengan que morir. Para nosotros no es intrascendente que eso pase, no lo es. Pero tampoco es un negocio, porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos. ¿Qué le genera? Bueno, lo que decía recién, a ver, lo que dice el expresidente, es verdad, al final tuvimos malas soluciones en las dos esquinas, en la salud y en la economía. Maru antes preguntaba, bueno, había posibilidad de hacer otra cosa y si no hubiéramos trabajado con hacha y con un bisturí, por ejemplo, en lugar de hacer una cuarentena estricta 6 meses, prematura, o tener 1 año y medio las escuelas cerradas y hacer como en otros países, que hacía una cosa intermitente, entonces los chicos no perdían 1 año y medio, perdían 4 o 5 meses en el agregado. Y bueno, a lo mejor habría que haber emitido menos pesos y hoy tendríamos menos inflación y menos pobreza. La pobreza ahora... ¿Es difícil como mirarlo con el diario del lunes? No, desde ya. Esto, Luciana, para no cancherear, estamos hablando con el diario del lunes. Y la verdad que también uno va aprendiendo sobre la marcha y en marzo del año pasado era todo incertidumbre, un virus que no sabíamos dónde terminaba. Pero también hubo una soberbia y un enamoramiento de ese resultado parcial. ¿Te acordás, Luciana, cuando se comparaba contra Suecia, contra no sé quién? Claro, los beneficios eran inmediatos de la cuarentena y los costos mediatos. Pero bueno, uno espera de un gobierno que tenga una mirada no semana a semana, sino prospectiva y que gobierne para la próxima semana, para los próximos 6 meses, para el año que viene, porque si no estamos en el mismo pantano de siempre. Bueno, pero y ahora justamente con esta coyuntura, porque no salimos de la pandemia, pero pongamos que sabemos bastante más y que la gente está vacunando, pero tenés la campaña acá adelante y las campañas en Argentina influyen en un 100% sobre el trabajo de la economía, digamos, sobre lo que hace un gobierno con la economía. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué va a pasar? ¿O dónde vamos a estar cuando pase la campaña? Me parece, Luciana, que la economía y la política están siempre interrelacionadas, porque bueno, son dos aristas o dos caras de una misma realidad. Finalmente es una abstracción dividir entre economía y política. Por supuesto que la economía está subordinada a la política hasta que se acaba el dinero. Ahí ya no está más subordinada y termina imponiéndose sobre los deseos de muchas veces de la política. En el caso particular de la campaña, me parece que la política económica hoy, Luciana, está toda enfocada a la primavera. Hay un plan primavera. Espero que no termine como el anterior, plan primavera de fines de los 80. Un plan primavera que haya una sensación de bienestar en la próxima primavera, cuando sean las PASO y las elecciones generales, que son septiembre y noviembre, que consiste, me parece, en poner un pie arriba del dólar, poner un pie arriba de las tarifas, poner un pie arriba de los precios, que puede tener un resultado efímero sobre los precios. Creo que la inflación del segundo semestre va a ser menor que la del primer semestre, un poquito, un drama igual, ¿no? 3% mensual, a costa de ir incubando un problema para el día después de las elecciones. Y así como tenemos ancla en tipo de cambio, en tarifas, tenemos un barrilete en todo lo que son ingresos, que son los salarios. Queremos impulsar salarios, queremos dar bonos a jubilados, bueno, dar esa sensación de bienestar para que aumente el consumo, que está bien, pero va a durar 3 meses. Y el problema es que el cuarto mes hay que seguir viviendo, ¿no? Lo escucho y pienso y me preocupa el cuarto mes, porque digo, esa sensación de veranito, de calor, de falso calor, porque estamos en julio, ¿qué va a pasar cuando estemos en noviembre? Digo, ¿se puede mantener eso o viene un hachazo otra vez después de las elecciones? Inclusive con el dólar. Bueno, la línea de tiempo del gobierno me parece que no es una línea, sino un punto, que es el 14 de noviembre. Y el 15, como vos decís, tenemos que seguir viviendo en este país. Depende de lo que hagamos en este trayecto, de acá al 14 de noviembre, es lo que va a pasar el día 15 y en el verano de 2022. Si seguimos haciendo este plan primavera, reprimiendo todos los precios que no nos gustan e inflando los que queremos para esta sensación de bienestar, que puede tener resultado efímero en ese tercer trimestre. Y bueno, o sea, perdón, usted dice que efectivamente eso que se está plantando
se va a cosechar. O sea que en septiembre va a haber una sensación de plata en el bolsillo para la gente y que después viene la realidad. Probablemente. Pero uno tiene que, como vos decías antes, Luciana, tiene que gobernar para... Digo, está bien la campaña, todos queremos ganar las elecciones, pero no a costa del futuro, ¿no? Porque si no ya es el colmo del populismo, ¿viste? Es hipotecar el futuro en el altar del presente. Bueno, ya digo, después hay que seguir viviendo, tenemos que seguir viviendo en Argentina a partir del 15 de noviembre en adelante. Todo lo que no hagamos por las buenas en materia de política económica lo va a hacer el dólar por las malas. Eso ocurre siempre. A ver, ¿qué quiere decir eso? Digo, estamos en 15 de noviembre. Pensemos mal. Sí. Pensemos que el oficialismo va en la línea con el objetivo de ganar las elecciones y para eso hacer lo que sea necesario en términos de emisión, de tarifa. Bueno, lo de tarifa ya lo ha dicho el gobierno, que no va a haber aumentos. ¿Qué pasa el 15 de noviembre? Bueno, primero, digamos, la respuesta a qué pasa no lo sé. La respuesta larga es no sé. Ahora, podemos conjeturar sobre esas dinámicas. Había un profesor en la facultad, que muy conocido por todos, decía, mira, lo que vos elegís como ancla, en este caso el dólar, y las tarifas es lo que estás dispuesto a trazar. Bien. O sea, todo sube 50% anual y el dólar va a subirá 30% y las tarifas... El dólar oficial estamos hablando siempre porque digo el blue tocó... Sí, ahora hablamos del blue si querés. Y las tarifas 10, ¿no? Que es lo que está subiendo todo. Sí. Está bien, y esto uno va a acumular un atraso de 20% y el otro de 40%. Las tarifas que cuando se fue el gobierno anterior representaban más o menos el 80% de los costos, cubrían el 80% de los costos de generación. Ahora van a terminar cubriendo el 40%. Y el 60% restante, Maru, ¿quién te cree que lo paga? ¿Los suecos? Lo pagamos nosotros a través de los impuestos o de la emisión, o sea, de la inflación. Así que todo eso es ficción. Entonces, a partir del 15 de noviembre en adelante, y bueno, vendrá un ajuste desordenado en lugar de ordenado, que es lo que tiene que hacer la política económica. Eso, cada vez que un economista dice eso, lo que todo el mundo siente es, ok, se viene una devaluación. Mira, depende de lo que hagamos, ¿no? Depende de lo que hagamos. Digo, porque cepo ya hay, digamos, ya no se puede contenerlo. Claro, bueno, y una devaluación encubierta de alguna manera también. Bueno, buen punto. Primero, Luciana, cepo hay. El cepo es una anormalidad. ¿No? Es un torniquete que vale, sí, solo sí, viene el paciente a la sala de guardia y se está desangrando. Entonces vos le pones un torniquete. Ahora, no puede tener... Nos quedamos a vivir en terapia igual. Claro, o sea, no puede tener un torniquete 1 año y medio, porque entonces el paciente le agarra una trombosis y colapsa. Bueno, hace 1 año y medio que estamos con eso. O sea, es una normalidad, no podemos normalizar. Con una adicional, en la transición de este 1 año y medio, hubo una transfusión de sangre que nos vino del exterior, que son 12.000 millones de dólares entre Soja y Fondo Monetario, que hace esta distribución de fondos en el mundo. 12.000 millones, o sea, teníamos sangre por 3.000 millones de reservas y nos tiraron 12.000 arriba. O sea, nos quintuplicaron la sangre oxigenada que teníamos sin hacer nada. Y aún así no podemos relajar el cepo. O sea, fíjate, el gobierno no habla de... Al contrario, el fin de semana, el día del partido, lo apretó todavía más. Igual en eso ustedes tienen un antecedente histórico también. Antes de un Boca River, de una final, yo sé menos de fútbol que me lo acuerdo de memoria, que pusieron el cepo en 2019. Ahí, igual, con el mismo mecanismo, pusieron el cepo. El cepo se puso el 2 de septiembre del 2019. Sí, me lo noté porque era un partido de Boca River muy importante. Pero no era Boca River que salieron 0-0, me acuerdo. Sí, exacto. Me acuerdo porque yo estaba en el Banco Central trabajando. Sí. En una previa de Boca River salió. Sí, está bien, pero había que ponerlo ese día porque había una fuga de divisas, una fuga de depósitos y de divisas, de paso de peso a dólares, que no se podía esperar. O sea, era el timing, no lo elegimos nosotros, sino que hubo que hacerlo ese fin de semana. Perdón. Post elecciones, sí. Lo interrumpo un segundo porque usted dijo, ni con eso pueden levantar el cepo. O sea, usted lo que dice es que en este momento la Argentina estaría en condiciones de levantar el cepo y no pasaría nada. No, lo que yo digo es que la Argentina debería plantearse la política económica, ir relajando el cepo, no tomarlo como una... Y que hay un montón de factores externos favorables y a pesar de eso no lo podemos levantar. No, si lo levantamos mañana hacemos un desastre, pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué no podemos levantar el cepo. O sea, ¿cuál es el virus, la bacteria que nos está provocando la hemorragia desde hace 1 año y medio?
¿Y cuál es? Bueno, hay una falta de confianza. O sea, ¿por qué no? Un factor adicional es que afuera la tasa no vale nada. O sea, que la tasa está en mínimos históricos. O sea, que hay más incentivo a venir a países como Argentina. No viene nadie. ¿Por qué no viene nadie? Bueno, no nos creen nada. No nos creen nada del futuro, ¿no? El cepo siempre tiene que ver con los flujos futuros, no con los pasados. Pero tampoco vinieron antes, digo, me acuerdo de la famosa frase de Macri de la lluvia de inversiones y el segundo semestre, y no pasaba, y que había que esperar a ver, que el mundo estaba esperando a ver cómo le iba en la legislativa para ver si confiaba o no. Digo, al final, con cepo, sin cepo, con cepo más o menos, las inversiones no vienen. Maru, antes sí vinieron, de hecho las reservas netas del Banco Central en 2015 eran menos 3.000, eran negativas 0, ponele. Y en 2017 eran 45.000 millones. Algo vino. Así que sí vinieron. Pero ahora, si vos decís no vinieron inversión al sector real como se esperaba, no, es verdad. Pero sí hubo un shock de confianza que permitió levantar el cepo en aquel momento. Después se cometieron errores, pero no sé si podemos hablar del pasado. No, lo decía en general, digo, como si fuera una cuestión, un mal de la Argentina, más independientemente del gobierno que esté. Pero está bueno, sí, es un mal de la Argentina, independientemente del gobierno que esté. Tu tesis es correcta. El que genera atractivo para una inversión, para que lleguen capitales, para que llegue inversión real, para que llegue, para tener crédito, el crédito lo tiene la Argentina, no lo tiene un gobierno en particular, y lo pierde la Argentina. Y la Argentina son la sucesión de gobiernos. Esto es como, la Argentina es como un canal, digamos. Verdad consecuencia no es TN, pero TN más Leuco más como ya Franco. A dos voces, Franco Mercurial. Sí son TN, es sí, como, claro. ¿viste? No quiero parafrasear a Borges, ¿viste? Nadie es la patria, pero todos lo son. Bueno, es así. Entonces, la sucesión de programas hacen TN, la sucesión de gobiernos hacen la Argentina. Entonces, si el gobierno que va a venir no inspira confianza, y se le va a cortar el crédito al anterior, ¿sí? Como pasó. Entonces, el que genera la confianza somos los argentinos. Es decir, los argentinos, para no hablar de un gobierno en particular. Reseteamos, Maru, la economía cada 4 años. Sí, imposible. Y pasamos del polo norte al polo sur. Con todo, ¿no? Porque se hacen reformas. O sea, queremos economía abierta, después viene vivir con lo nuestro, queremos menos Estado, después queremos más Estado, queremos la emisión genera inflación, después inventamos que no. Bueno, y ahí esa economía no merece crédito. Esa Argentina no merece crédito. Hablamos largo con respuestas de desarrollo, ahora vamos a las respuestas que son sí o no. Acá lo que viene no vale desplegarse, sino responder tal cual está este ping-pong que tenemos ahora. A ver la pantalla, pero no tengo el machete cerca, así que mientras lo van poniendo... Acá yo lo encontré, ahí estamos, arrancadas. ¿Ajuste fiscal después de las elecciones, sí o no? No si va a pasar, si hay que hacerlo, digamos, si habría que hacerlo. Bueno, sí, porque... el problema no es el ajuste, es el desajuste. ¿Está bien? Si hay que ajustar. Si hay un ajuste, que hubo un desajuste antes. Sí. Argentina no, digo, la velocidad crucero del déficit fiscal post pandemia y post elecciones va a estar en el orden del 4% del producto. Sin crédito, por lo que decía Maru, antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir 4% todos los años, la inflación no va a bajar nunca. Así que seguramente va a haber que converger, por lo menos tener un plan de convergencia al equilibrio. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a esperar ahí la quita. Bueno, voy adelantando. ¿Es necesario devaluar, sí o no? No, necesario no. Como dije antes, el dólar va a ser el trabajo sucio de lo que no haga la política económica. Pero eso es una devaluación. A ver, se lo pregunto de otro modo. ¿Cuánto debería valer el dólar? Mira, no es que está atrasado. O sea, el dólar es función de lo que hagamos. Es función de lo que hagamos. Si no somos competitivos, porque no hacemos la tarea de mejorar la logística, los impuestos, las relaciones de trabajo, o sea, si no somos cada vez más productivos, y entonces nos vamos a quedar sin dólares, lo que pasa, porque vamos a importar más de lo que exportamos. Entonces va a venir el dólar y va a decir, bueno, no podés quedarte sin dólares. Entonces tenés que encarecer las importaciones y abaratar las exportaciones, que eso es una devaluación. Así que pasa si no tenemos plan. ¿Hay tiempo de hacer algo? Sí, hay tiempo. ¿Para evitar eso? Hay tiempo. En economía, ¿quién manda? ¿Guzmán o Kicillof?
Los días pares Guzmán y los impares Kicillof. Qué difícil. Qué difícil, porque ahora ni siquiera cambiamos de gobierno, ¿no? Es el mismo gobierno, un día hay un mensaje y otro día hay otro mensaje. Pero es así. Antes me parece que andábamos al tipo péndulo, ahora a los volantazos. Y ya no es por día, es por hora. Vos fíjate que vos te levantás a la mañana y ponés la radio, escuchás un funcionario y decís, no, hay que subir las exportaciones. Digo, bueno, qué bueno, sí. Y al mediodía congelan el tipo de cambio. A la tarde nos queremos ir del Mercosur y a la noche prohibimos las exportaciones de carne. Decís, pero, y ahí, entonces, depende la hora, gobernó Guzmán o Kicillof, ¿no? O sea, esta ambivalencia que tenemos o esta locura en las decisiones económicas, ¿las adjudicás a esta suerte de doble comando en el manejo de la economía? Sí, me parece que es más que doble, porque hay más actores que definen la política económica, me parece, porque hay más medidas. Por ejemplo, esta de las exportaciones, te nombré 4 en un día y capaz que las toman otros, ¿no? Guzmán tenía por costumbre consultar a algunos economistas que no tenían por qué ser del frente de todos. A usted era uno de ellos. Consultar, digo, no pedirle consejos, sino hablar, tener conversaciones. ¿La sigue teniendo? Sí, pero periódicamente, no es una rutina. No se cortaron. No hay razón para cortarla. Vamos a la próxima. En esta elección se vota con el bolsillo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿se anima a adelantar un resultado? No. ¿Hacer un pronóstico? No tengo idea. Un pronóstico electoral, no. Lo que sí creo que la gente tiene en cuenta el bolsillo a la hora de votar. La pregunta es esa, ¿no? Sí, es que sí, se siente, no sé, viste que hay veces que la economía está más tranqui y la gente prioriza otras cosas. Los argentinos priorizamos otras cosas. Es verdad, pero la economía no va a estar tranqui. Te voy a decir, me parece que en septiembre y en noviembre, Maru, vamos a estar mejor que en marzo, por este veranito que te digo, este plan primavera, pero peor que a fin de 2019. Objetivamente peor. El producto per cápita va a ser menor, el consumo también, la pobreza va a ser mayor, el desempleo va a ser mayor, la inflación va a ser parecida, con atraso cambiario y de tarifa, pero eso la gente no lo siente tanto. Pero en términos de la gente siente dos cosas, ¿no? El empleo y el changuito de supermercado, la inflación. Esas dos cosas van a estar peor que 2019, pero mejor que hace 3 meses. Una de política. En provincia, lista de unidad, si te tendría que elegir, ¿no? ¿Lista de unidad o Manes versus Santilli? Y mejor lista de unidad. ¿Y entonces qué pasó? ¿Hubo un error ahí en la suerte de imponer a Santilli en la provincia? No es lista de unidad es lo que me parece que es un deseo de que haya cohesión en la propuesta y... Claro, pero se lo pregunto porque habla con un macrista y dice, sí, la verdad que lista de unidad vayamos todos con Santilli. Habla con un radical, sí, la verdad que lista de unidad vayamos todos con Manes. Sí, pero no es un error que no haya uniformidad. El consenso no es unanimidad, ¿sí? Puede haber divergencia. Ahora, bueno, a veces son incompatibles y bueno, no hay problema, se hace una interna, para eso están. Pero en términos de deseable sería mejor una unidad. Bien, y tenemos la última. Esta le toca de cerca. Sí, claro, además fue funcionario en la provincia de Buenos Aires con Vidal. ¿Está bien que Vidal haya pasado de gobernadora a candidata en Ciudad de Buenos Aires? ¿Sí o no? Bueno, y antes pasó de Ciudad de Buenos Aires a gobernadora. Ah, bueno, pero no era jefa de gobierno. Es una diferencia. No, está bien, pero... Era orgullosamente porteña. Primero, déjame decir una cosa. La vara no es homogénea, ¿eh? Vos fijate que el gobernador actual fue diputado por la ciudad. Y a nadie se le ocurrió preguntar eso en algún momento. Digo, en el debate público. O Scioli también fue diputado por la ciudad, o legislador por la ciudad. Me parece que María Eugenia representa a ambos distritos, tiene la mitad de su vida en cada distrito, tiene pertenencia política a ambos distritos, fue funcionaria de la ciudad. Bueno, ella lo explica, no voy a hacer yo exégeta de ella, así que me parece que está bien. Sí. Ya que estamos hablando de política, ¿usted va a ser candidato? ¿Le gustaría? No. ¿Quiere? Si va a ser candidato, no creo, salvo que sea imprescindible, no creo. Pero imprescindible no es nadie, así que esa casa... Ahora le van a venir a ofrecer no está previsto, no. Y antes cuando empezamos Fioriti preguntó, dijo, ¿está trabajando? Dijo Fioriti, le traslado la pregunta, ¿con Larreta en términos de políticas económicas, de armados de políticas económicas? Sí, en términos de debate de ideas y de propuestas. No de la ciudad de Buenos Aires, sino pensando sobre la Argentina, estamos hablando. La Argentina, la ciudad, él tiene un equipo muy competitivo y no es... Voy a hacer una corrección, no es que yo soy el economista de cabecera ni mucho menos, sino que
Al contrario, le aliento siempre a Horacio a decir, mira, tenés que escuchar a mucho, porque en esto es muy fácil equivocarse. La economía es difícil y la economía argentina es más difícil que el promedio. Así que hay que tratar de escuchar a todos. Así que sí, pero sí, estamos trabajando con Horacio y con María Eugenia, que ellos tienen una identidad, una afinidad política también muy importante, ¿no? Y una trayectoria. Habló casi durante toda la entrevista de la necesidad de tener un plan a largo plazo, de que la Argentina necesita de una receta que no sea para pasado mañana, sino que sea como si, bueno, vamos a ir por acá y no lo vamos a hacer 2 minutos, lo vamos a hacer un rato largo. En ese sentido, ¿usted está trabajando en un plan económico para la reta presidente? Estamos pensando en la Argentina del 2023, ¿sí? Que es algo previo a un plan económico, porque un plan económico depende críticamente, Maru, de las condiciones iniciales. O sea, no es lo mismo diseñar un programa para una inflación inercial del 25%, como era la de 2015, o para una del 50% como es hoy, o para una que puede ser del 100% en 2 años. Así que tiempo al tiempo. La necesidad de un plan, de un programa, es anterior al 2023, Maru, pero no es, por 2 razones, o por varias razones. Una, viste, hay que arreglar con el Fondo Monetario, cómo seguimos. Hay que llevar un plan, pero no por el fondo, por los argentinos, ¿no? ¿Qué es un plan con el fondo? Y mirá, ¿cuánto pensamos que va a ser el agujero fiscal? ¿Cómo lo vamos a financiar? Y eso va a dar una trayectoria al tipo de cambio, va a bajar la incertidumbre. Pero antes de por el fondo, por los argentinos, por todos los argentinos, te lo voy a poner en términos prácticos. Vos tenés una empresa de camiones, comprás otro camión y no sabés porque no se puede importar neumáticos, te quedás sin insumos. Vos tenés una pizzería y ahora levantan la cuarentena, ponés una mesa más y contratás un mozo más y no sabés porque te ponen doble indemnización y si en el verano te baja o viene la tercera ola, ¿qué haces? Y vos tenés un frigorífico, buscás en mercados externos y hacés toda la inversión de ir a una feria a China y no sabés porque te cortan las exportaciones de carne. Bueno, muy difícil así, muy difícil. Entonces el plan es para que vos no te levantes todas las mañanas a ver, che, qué restricción nueva hubo hoy, se puede importar, exportar, puedo apropiarme de mi renta, puedo disponer de mis ahorros. Bueno... muy difícil. ¿No? Bueno, justamente, no, pero hay un tema central que es el mediano largo plazo y después el consenso. Todo el mundo está de acuerdo en que sin una unidad, sin que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, es muy difícil que este país pueda salir adelante. Así que vamos a jugar a la verdad-consecuencia. Parece muy bien. Y la pregunta por la verdad tiene que ver un poquito con esto. La voy a leer, es larga, hoy está bien escrita, así que la voy a leer. Si Alberto Fernández lo convoca para integrar un equipo transversal para armar un plan económico para Argentina. Pero Macri y Larreta le dicen que para ellos mejor que no vaya. ¿Usted qué hace? ¿Va a esta mesa honestamente transversal, una mesa, un juego limpio, como economista invitado a pensar un plan económico, o le hace caso a Macri y a Larreta? Esa es la pregunta. O la consecuencia, creo que teníamos un elemento no sé, externo. Nunca llegó la pelota, está viniendo en camino. Sabemos que acá, ahí a ver, está. ahí Sabemos está. que es de Racing. Además juega la pelota, yo estoy loca. Sí. ¿Le gusta jugar a la pelota? Claro, no es. Bueno, ahora vamos a ver, esa Racing. es la consecuencia cuando aparezca el elemento Había que una necesitamos. pelota. Jason Main la va a traer en algún Tiene momento. que... Es hacer jueguito. Exactamente. Es hacer el jueguito. Bueno, qué previsible que estuvimos. Puede- Ahí está, gracias, Jason. Gracias, Jason. Además con los Gracias. Gresa como las paquitas de Yuya. Además con los colores, tuvimos la... colores del campeón. Muy bien. Estuvimos con Bueno, todo. la delicadeza de Lo de campeón de campeón, Racing. Parado. Yo no tengo ni idea si es campeón o no El es campeón. campeón lo dice por Argentina, la Copa América. Por los dos, por Por Argentina y por Racing. Bueno, jueguito o el... Equipo transversal. La verdad que haría jueguito, pero por ahí hago un papelón, así que no iría. La pregunta, la premisa de la pregunta completa, no iría, Luciana, pero porque para formar parte de un equipo económico, de un plan, hay que tener una afinidad política, de valores, de proyecto, de futuro. Si no, no se puede trabajar. No. Entonces, y la verdad que tengo, digamos, uno no es que cayó en un partido político arbitrariamente, sino que comparte esos valores y esas afinidades antes. Entonces, distinto sería
si te cambia un poco la pregunta, decimos, vamos a hacer un plan para Argentina con la concurrencia de todas las fuerzas políticas. Vamos a ¿Qué es pensar... esa, por eso dijimos transversal. O sea, no sería usted el único opositor, serían otros economistas opositores. No, pero la pregunta decía, pero Larreta y Macri te dicen que... Sí, le piden que no fuera. No hay una concurrencia. Digo, y hacer una cosa de técnicos así, de tecnócratas, no serviría para nada. Tiene que tener la vocación política, la concurrencia de todas las fuerzas políticas. Y eso es otra pregunta. Ahí sí iría. No, está bien. ¿Okay? Clarísimo. Muchas Muchísimas gracias. A ustedes. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Esta es mía ahora. Arréglelo con la producción. De algún lugar. Se la podríamos dejar, la verdad, ¿no? Y ahora vamos